Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. En este video vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, de la guía de matemáticas de la UBA del CBC, que tiene que ver con hallar los intervalos de crecimiento y si hubiesen extremos, máximos o mínimos, de una función que es e elevado a la 2x cubo menos 6x cuadrado más 3, ¿sí? Este es un ejercicio típico de lo que puede aparecer en los exámenes parciales. Y como estamos próximos a fechas de exámenes, está bueno hacerlo para repasar, ¿sí? Entonces, recuerden que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos, tienen que ver o se calculan con la derivada de la función, ¿sí? Este ejercicio corresponde a la práctica 5, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? El primer paso, yo me hice una estructura en la hoja como para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo que hay que hacer. El primer paso es mirar el dominio de la función, ¿sí? Esta función, ¿cuál es su dominio? Al ser una exponencial, porque la x está en el exponente, no hay en este caso, como también el exponente es un polinomio, ¿sí?, no hay ningún problema para los valores de x. O sea, todo número puede entrar acá y nosotros podemos calcular, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el dominio son todos los reales, en este caso, ¿sí? Es decir, de menos infinito a más infinito. Ustedes acostúmbrense que para cada función tenemos que mirar el dominio. O sea, que cuando nos den una homográfica, pensaremos el dominio de esa función. Si nos dan una función raíz, pensaremos el dominio, ¿sí? En este caso son todos los reales. El segundo paso es derivar la función. ¿Por qué queremos derivar? Porque recuerden que los puntos críticos, que son los posibles extremos, salen de los lugares, los valores de x, donde la derivada vale 0, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada, para luego buscarle sus raíces, ¿está bien? Entonces, derivemos esta función. Derivar e a la 2x cubo menos 6x cuadrado más 3 es hacer lo siguiente. Agarro a la función e, así como está, la copio, ¿sí? Derivar e a la algo es la misma función por la derivada de lo de arriba, del exponente, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del exponente? Bajo el 3 multiplicando, me quedarían 6x y le resto 1 al exponente, menos 2 por 6, 12x, y derivar un número me da 0, entonces ni lo pongo sumando, ¿se entiende? Porque no tiene sentido sumar 0, ¿está bien? ¿Va queriendo eso? ¿Se entiende esa parte de la derivada? Cualquier cosa, escríbanme, ¿eh? Bueno, entonces la derivada de mi función es esta que está acá, ¿sí? Ahora, ¿qué dice que tenemos que hacer? Mi tercer paso va a ser buscar los posibles puntos críticos. ¿Cómo se hace eso? Voy a poner acá, busco puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos. Entonces, agarro a la derivada y la igualo a 0. Busco sus raíces, ¿sí? Mi derivada es e a la 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 3 por 6x al cuadrado menos 12x igual a 0, ¿sí? Fíjense que al tener una multiplicación, ¿qué pasa? Nosotros cuando multiplicamos números, ¿cuándo esa multiplicación da 0? Y acá tenemos que pensar que va a dar 0 si este término es igual a 0 o este otro, o ambos a la vez. Pero por lo menos tiene que haber uno que valga 0, ¿sí? Fíjense que e a la 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 3 va a tener que ser 0, o 6x al cuadrado menos 12x va a tener que ser 0, ¿sí? Cuando me da una multiplicación, entonces reparto los términos y cada uno igualo a 0. Y trato de buscar los valores de x en cada una de las ecuaciones que me quedó, ¿sí?, que hagan que cada término valga 0. Fíjense que e elevado a algo nunca va a dar 0. Y ustedes piensen lo siguiente. Si nosotros a un número lo elevamos al 0, por ejemplo, me da 1. Si lo elevamos a un número negativo, el negativo hace que el e se invierta, o sea que quede 1 sobre e, pero no me va a dar 0 el resultado. Y si lo elevo a un número positivo, menos que menos me va a dar 0, ¿sí? O sea que esta parte, cuando ustedes tengan e a la algo, nunca va a ser 0. No existe solución, vamos a decir acá, ¿sí?
Entonces, ¿de dónde van a salir mis posibles puntos críticos? Van a salir de 6x al cuadrado menos 12x igual a 0. Esto lo puedo hacer con una resolvente, o lo que es más fácil, saco factor común 6x, porque tengo el 6 acá, el 12 se divide por 6 y tengo la x en ambos términos, ¿sí? Y digo, 6x cuadrado dividido 6x, me queda una sola x, ¿sí? 6 dividido 6 es 1, x cuadrado dividido x, x. Menos por más es menos, 12 dividido 6 es 2 y x dividido x, se cancelan las x y queda solo x menos 2. Esto va a tener que ser igual a 0. Y otra vez acá tengo una multiplicación. Entonces acá, si yo quiero encontrar para qué valores de x todo vale 0, hago lo mismo. Digo que 6x va a ser 0 o x menos 2 es igual a 0. De este lado, si el 6 lo paso dividiendo, me queda 0 dividido 6, que eso me da 0, o x es igual a 2, ¿sí? Entonces ahí tengo mis dos posibles puntos críticos, el 0 o el 2, ¿sí? Entonces, como acá tengo posibles puntos críticos, ¿cuál es mi tercer paso? Mi tercer paso va a ser hacer el teorema de Bolzano, ¿sí? ¿Qué dice Bolzano? Bolzano dice que si entre dos raíces consecutivas obtengo el signo de esa función, voy a saber cómo es el signo de toda la función entre esas dos raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos los intervalos que quedan formados por los conjuntos numéricos, sabiendo que el dominio es todos los reales, o sea, no tengo que sacar a nadie, o sea que esto empieza de menos infinito, ¿sí? Y si yo pongo en la recta numérica, vengo desde el menos infinito, ¿dónde encuentro un punto crítico? En 0, ¿sí? Entonces me va a quedar determinado el intervalo menos infinito 0. En el 0 precisamente sé que tengo un punto crítico, o sea que ahí sabemos que la derivada vale 0, ¿sí? Después otro intervalo que queda determinado es entre el 0 y el 2, ¿sí? Fíjense que tomé entre los dos puntos críticos un intervalo. En el 2 sabemos que la derivada vale 0, ¿sí? Y el otro intervalo que queda determinado es del 2 a más infinito, ¿sí? ¿Por qué queremos saber esto? Acá vamos a hacernos otra ayudita de memoria. Ustedes recuerden que si la derivada en algún valor de x, yo le voy a poner x0 por ponerle, en algún valor de x es negativa, es decir, menor a 0, entonces la función original decrece, ¿sí? En cambio, si la derivada en algún x0 en particular es mayor a 0, entonces la función original crece, ¿sí? Original, la f original, o sea, esta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar algún valor de x en este intervalo, desde el menos infinito al 0, sin incluir el 0, ¿sí? Por ejemplo, puedo agarrar el menos 1 y digo, bueno, f en menos 1, f derivada, ¿sí? La derivada en menos 1 y evalúo, o sea que agarro el menos 1, lo reemplazo en la derivada, ¿sí? Y me fijo cuánto da todo esto. No me importa mucho el cuánto da, sino el signo que me da. Porque si es negativo, este va a ser un intervalo de decrecimiento. En cambio, si es positivo, este va a ser un intervalo de crecimiento. ¿Sí? ¿Se ve? Voy a buscar la calculadora, así hacemos estos calculitos. Bien, entonces dijimos que íbamos a reemplazar el menos 1 en la derivada. Ustedes noten que por más que como la base acá, el número e es positivo, no importa el signo de lo de arriba, ¿sí? Porque imagínense que si yo reemplazo el menos 1 acá, vamos a reemplazar solamente en la parte de arriba. 2 por menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1 al cuadrado, pero 6 por menos 1 al cuadrado, más 3. Eso me dio menos 5, pero ahora yo digo, bueno, agarro a e y lo elevo a la menos 5, ¿sí? El signo me da positivo, o sea que esto, por más que me dé arriba un número negativo, el signo va a ser siempre positivo, porque la base es positiva. Distinto hubiese sido si acá hubiese habido un menos, ¿sí? Entonces, esto siempre es positivo, lo vamos a
asumir. Directamente vamos a ver qué pasa con el signo de esta partecita, cuando x vale menos 1 o en los otros intervalos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si ponemos el menos 1 en el paréntesis, ¿sí? Estoy haciendo la cálculo. 6 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1. Entonces, esto me dio 18 positivo. O sea que el signo de este cachito, de este paréntesis, cuando x vale menos 1, es positivo. Y esto siempre es positivo. Y si yo multiplico más por más, el signo de la derivada en este número, en menos 1 evaluado, me da positivo. ¿Qué significa eso? Significa que en este intervalo la función crece, ¿sí? O sea que de menos infinito a 0, mi función original crece. Es un intervalo de crecimiento, ¿sí? Cuando x vale 0, la derivada vale 0, porque era lo que dijimos acá, ¿sí? Por eso hicimos este calculito. Y vamos a tener un punto crítico. Después vemos si es un máximo o un mínimo, ¿sí? Evaluemos en este intervalo, entre 0 y 2. ¿Qué número está? Vamos a tomar el 1, por ejemplo, ¿sí? Entre 0 y 2 está el 1. Entonces vamos a evaluar la derivada en el 1, ¿sí? Entonces, dijimos que este cacho, el e a la algo, va a ser siempre positivo. Entonces ahora agarro y le saco el signo menos a mis cálculos, ¿sí? Y me fijo que el signo de este paréntesis, cuando x vale 1, me da negativo, ¿sí? En el segundo intervalo. Y este me daba siempre positivo, entonces más por menos, acá el signo va a ser menos. Entonces este es un intervalo de decrecimiento, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la derivada evaluada en un número me dio menor a 0, o sea, negativo. Por lo tanto, la función decrece, ¿sí? Acá en 2 sabemos también que la derivada vale 0, entonces este va a ser un punto crítico. Ahora vamos a evaluar qué son, si son máximos o mínimos. Vamos a ver qué pasa en el intervalo de 2 a más infinito. De 2 a más infinito tenemos el 3, entonces vamos a evaluar la derivada en el 3, ¿sí? Y otra vez, esto siempre va a ser positivo. Ahora vemos qué pasa si pongo en este paréntesis, reemplazo por 3, ¿sí? Pongo en el lugar de las x el 3 y me fijo lo que me da. Me dio 18, me dio positivo de nuevo, ¿sí? O sea que en el tercer intervalo tengo más por más, otra vez positivo. O sea que en este intervalo la función otra vez crece, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa. Nosotros tenemos una función que de menos infinito a 0 viene creciendo. En el 0 hay un punto crítico y luego empieza a bajar. Entonces, ¿esto que quedó formado acá? ¿Qué es? ¿Es un máximo o es un mínimo? Es un máximo, ¿sí? Porque acá viene creciendo y empieza a decrecer. Entonces sabemos que en el 0 hay un máximo relativo o local, se llama, ¿sí? Como ustedes lo hayan aprendido, es lo mismo. Ahora, en este intervalo la función viene bajando. Después hay un punto crítico, un extremo, y empieza a subir. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un mínimo, ¿sí? Cuando decrece y luego empieza a subir, esto es un mínimo local o relativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta al ejercicio va a ser lo siguiente. El intervalo de crecimiento, ¿sí? Yo lo sintetizo así, ustedes si lo escribieron, intervalo de crecimiento, escríbanlo, si no, a veces se enseña así como para no estar escribiendo todo. ¿Cuál va a ser? Bueno, va a quedar determinado por los conjuntos o los intervalos numéricos donde la función venía creciendo. Acá de menos infinito a 0 creció. ¿Dónde creció también? De 2 a más infinito, entonces pongo unión de 2 a más infinito. Y mi intervalo de decrecimiento, ¿dónde es? Acá tengo uno solo. Entre 0 y 2, la función decreció, ¿sí? Entonces, escribimos acá que el intervalo de decrecimiento es de entre 0 y 2. Ahora decimos que x igual a 0 es un máximo. Y decimos que x igual a 2 es un mínimo, ¿sí? Y este sería el ejercicio, ¿está bien? Esto es el ejercicio terminado. Esta sería la respuesta que uno tiene que dar, pero este sería todo el análisis y los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, primero,
ubico el dominio. Porque si hubiésemos sacado algo del dominio, teníamos que reflejarlo acá también. Después, derivo. Busco los puntos críticos, hago bolzano y contesto. ¿Sí? Cualquier consulta o duda, chicos, escríbanme acá en YouTube o en el Facebook Puras Matemáticas. Hay un grupo para los chicos del CBC, así que únanse y déjenme con cualquier consulta. Los invito a suscribirse al canal y si les gustó el video, a que le dejen un me gusta si es que les sirve y que practiquen mucho para poder tener éxitos en el examen, ¿sí? Les dejo un saludo grande y nos vemos en el próximo video.